Cuando se menciona Bangladesh, muchas personas piensan en un país densamente poblado, ruidoso, lleno de los colores de los mercados, de ríos y de calles que nunca duermen del todo. Pero existe otro Bangladesh, uno que aparece mucho menos en las postales turísticas. Es el Bangladesh de las personas que duermen al borde mismo de la carretera, de los barrios marginales que pueden arder por completo tras una sola chispa, de las familias a las que las inundaciones y la erosión de las orillas del río les borran todo lo que alguna vez llamaron hogar, de las niñas empujadas al matrimonio antes siquiera de alcanzar a entender qué es la infancia, y de los jóvenes que crecen en un entorno donde las drogas, el polvo tóxico, la pobreza y la inestabilidad están siempre justo delante de ellos. Lo que hace impactante a Bangladesh no es solo la pobreza. Lo que hace que sea difícil de olvidar es la sensación de que aquí demasiadas personas viven en un estado en el que un solo tropiezo basta para caer directamente al fondo. Una lluvia intensa, una tormenta, una pastilla de Java, un incendio en un barrio residencial, una noche sin trabajo. Y en este video vamos a entrar en la parte más oscura de ese panorama, no para juzgar a un país, sino para mirar de frente la manera en que los seres humanos se aferran a la vida, cuando todo a su alrededor parece estar siempre a punto de venirse abajo. Parte 2. Cuando cae la noche en Dhaka, la acera se convierte en dormitorio. Durante el día, Dhaka es una máquina gigantesca que nunca deja de moverse. La gente se empuja entre sí por calles saturadas de tráfico. Los vendedores ambulantes se extienden al borde de la vía, y los bocinazos, los pregones y el sonido del metal chocando entre sí crean un ruido capaz de abrumar a cualquiera con solo permanecer allí unos minutos. Pero cuando cae la noche, empieza una transformación escalofriante. Lugares que hace apenas un momento eran paso peatonal, espacio de venta o huecos por donde los vehículos lograban abrirse paso, de pronto se convierten en el lugar donde se acuestan personas que ya no tienen a dónde volver. Para ellas, la acera deja de ser el borde de la ciudad. Se vuelve cama, techo improvisado. Y el único sitio donde intentar dormir un poco en medio de un mundo que nunca ha sido realmente seguro. Y lo más importante es que la falta de vivienda en Dhaka no siempre se presenta con la imagen más fácil de reconocer, la de una persona que no tiene absolutamente nada más que la ropa que lleva puesta. Hay personas que todavía viven en algún sitio, pero ese sitio no es más que un rincón de una terminal de autobuses, un techo provisional en un mercado mayorista, un espacio vacío bajo un puente o un lugar para acostarse que debe ser abandonado apenas amanece. No tienen realmente una casa, solo puntos de refugio temporal. No están verdaderamente asentadas, sino en un estado permanente de desplazamiento, evasión, repliegue y búsqueda de un lugar donde dormir antes de que las echen. Aquí la pobreza no es solo falta de dinero. Es la falta de un lugar lo bastante firme como para llamarlo hogar al que regresar. La fragilidad de esa forma de vida aparece en detalles muy pequeños. Un sueño liviano, porque siempre existe el miedo de que roben la poca bolsa de pertenencias que queda. Una lluvia nocturna basta para hacer desaparecer todo el lugar donde se duerme. Una redada o un desalojo basta para obligar a una familia entera a marcharse en busca de otro sitio. No hay puertas que cerrar con llave, no hay muros que protejan, no existe la privacidad. Las enfermedades provocadas por el polvo, el agua sucia, el clima y el hecho de dormir pegados a la carretera se acumulan día tras día. Y lo más doloroso es que los niños también crecen en esos mismos lugares, entre bocinas que nunca callan, entre humo y polvo, y dentro de una sensación de inseguridad que ningún niño debería aprender tan pronto. Pero la verdadera oscuridad de noches así está en que suelen ser el punto de partida de muchos otros círculos de caída. Cuando una persona no tiene un refugio estable, resulta más fácil que sea arrastrada a la explotación laboral, a trabajos callejeros precarios, a relaciones marcadas por la coerción, e incluso a la adicción como forma de adormecer el cansancio y la desesperación. La acera, por eso, no es solo un lugar para acostarse. Es la frontera frágil entre sobrevivir
y hundirse. Y en Daca, hay noches en las que toda una ciudad sigue iluminada, mientras justo debajo de esa luz hay personas intentando dormir hasta que pase la noche, con la única esperanza de que al amanecer todavía conserven sus pertenencias, todavía sigan junto a su familia y todavía tengan fuerzas suficientes para seguir viviendo un día más. Parte 3. Los barrios marginales no solo son pobres, sino que también pueden arder por completo en una sola noche. Hay lugares donde la pobreza no se manifiesta primero en cuánto dinero hay dentro de una casa, sino en una realidad mucho más aterradora. Basta una pequeña chispa para que toda la vida que una familia fue construyendo y ahorrando día tras día desaparezca por completo en cuestión de minutos. En muchos barrios marginales y asentamientos informales de Daca, el mayor miedo no es solo el hambre, sino la sensación de que todo lo que te rodea puede derrumbarse con demasiada facilidad. Las casas están pegadas unas a otras. Los pasillos son tan estrechos que hasta 2 personas tienen dificultades para cruzarse. Y los techos de chapa, las tablas de madera, las lonas de plástico y otros materiales baratos ensamblados forman refugio para miles de personas. Desde lejos, parece un laberinto enmarañado, pero de cerca, parece un lugar donde un pequeño accidente basta para convertirse en una catástrofe. En lugares así, la electricidad suele instalarse de manera precaria con conexiones improvisadas, cables tendidos sobre los techos, colgados de postes y atravesando rincones estrechos y oscuros. El acceso al agua potable no siempre es estable. Los desagües pueden estar pegados a las zonas de vida. La basura se acumula y el aire es húmedo, caluroso y cargado de olor. Cuando todo está comprimido con tanta fuerza en un mismo espacio, una falla eléctrica, un fogón descuidado o una pequeña llama pueden propagarse a una velocidad espantosa. Y en un lugar donde las salidas ya son estrechas desde el principio, el fuego no quema solo los objetos. Quema también los documentos, los pequeños ahorros, la ropa, el lugar para dormir, los recuerdos y esa frágil sensación de que al menos todavía existe un sitio al que volver. Pero lo más doloroso es que aquí los pobres no viven solo en la carencia. Viven en un estado permanente de poder perderlo todo. Para muchos, esa pequeña habitación estrecha puede ser el resultado de años de trabajo duro, el lugar donde toda la familia se aprieta para resguardarse de la lluvia y el viento, y lo único que les evita dormir en la calle. Y, sin embargo, ese lugar puede desaparecer por un incendio, una epidemia, una inundación o una demolición repentina. La pobreza, en este caso, no es solo tener pocos bienes, es no tener ningún margen de seguridad. Quien tiene dinero puede perder y volver a empezar. Quien es demasiado pobre, con una sola pérdida puede caer directamente al fondo. Y esa es también la razón por la que estos asentamientos tan frágiles siguen creciendo. Absorben a quienes dejan el campo para ir a la ciudad, no siempre porque sueñen con hacerse ricos, sino muchas veces porque su lugar de origen ya no puede sostenerlos. Algunos se van porque la tierra se erosiona, por las inundaciones, por las cosechas perdidas, por la salinización o porque después de un desastre natural ya no les queda otra opción que desplazarse a la ciudad. La ciudad se convierte en el último refugio, pero ese refugio solo les abre sus puertas en sus capas más frágiles y vulnerables. Y así aparece la paradoja más cruel. Quienes huyen de la inestabilidad de la naturaleza terminan entrando en otra forma de inestabilidad creada por la propia ciudad. Allí, tal vez no mueran de hambre de inmediato, pero tienen que vivir cada día dentro de un laberinto que en cualquier momento puede tragarse todo lo que poseen. Parte 4. Java. Una pastilla pequeña, un precio gigantesco. En Bangladesh, hay miedos que no tienen la forma de una banda criminal famosa, ni de un ajuste de cuentas sangriento como en las películas. A veces, lo más aterrador es solo una pastilla pequeña, lo bastante pequeña como para esconderla en un bolsillo, lo bastante barata como para infiltrarse en los barrios pobres, pero lo bastante potente como para arrastrar a una persona entera
y luego a toda una familia, hasta el fondo. Su nombre es Java. Para muchas personas de fuera, no es más que una droga sintética. Pero para no pocas familias en Bangladesh, es lo que convirtió a su hijo de un trabajador común en alguien fuera de control. Transformó el dinero de la comida en dinero para comprar droga. Convirtió noches de cansancio en estallidos de agitación. Y volvió la casa entera un lugar que parece estar a punto de explotar de miedo en cualquier momento. Lo que hace que el Java sea tan peligroso no está solo en su naturaleza adictiva, sino en la forma en que se cuela precisamente por los puntos más débiles de la vida urbana pobre. En un lugar donde muchos jóvenes crecen entre desempleo, trabajos precarios, presión por ganar dinero, necesidad de mantenerse despiertos durante largas horas, soportar el agotamiento y una sensación prolongada de desesperanza, cualquier cosa que les prometa lucidez, euforia y un olvido temporal de la realidad, puede convertirse fácilmente en una tentación. Al principio, puede ser solo para aguantar un turno más de trabajo, para sentirse menos agotados, para sentirse un poco más fuertes. Pero el precio a pagar llega muy rápido. El cuerpo empieza a depender de la sustancia, la mente se vuelve inestable, el carácter cambia, el dinero desaparece, y entonces comienzan a aparecer los círculos viciosos de siempre: deudas, mentiras, vender las cosas de la casa, robos, peleas, violencia. Y la verdadera locura de este problema está en que no necesita tener una apariencia demasiado obvia de crimen organizado para destruir vidas. No todos los que caen en el Java entran de inmediato en un mundo criminal de película. Muchas veces, su tragedia ocurre de manera mucho más silenciosa. Un joven que antes todavía se preocupaba por su madre, empieza a volver a casa con la mirada perdida y ataques de ira sin motivo. Un marido que antes solo trabajaba por jornal, ahora gasta todo lo que gana en unas cuantas pastillas para obligarse a seguir despierto. Una familia pobre, la que ya apenas podía sobrevivir. Ahora además tiene que vivir viendo cómo los objetos de la casa desaparecen uno tras otro, cómo las comidas son cada vez más escasas, y cómo el aire se vuelve denso por la sospecha y el miedo. Es solo un pequeño estimulante, pero su poder destructivo puede extenderse por todos los miembros del hogar como un incendio lento y persistente. Bangladesh también se encuentra cerca de complejas rutas regionales de contrabando de drogas sintéticas, por lo que este problema no es solo una cuestión moral o de elección personal. Es parte de una crisis social más amplia, en la que la pobreza, las fronteras, el desempleo y la fractura de la vida urbana crean un terreno fértil para que las sustancias adictivas prosperen. Y lo más inquietante es que, vista desde fuera, una pastilla de Java casi no parece gran cosa. No hace ruido, no es aparatosa, no tiene forma de desastre. Pero dentro de la vida de los más pobres, puede hacer lo que muchas otras cosas juntas apenas lograrían: quebrar la voluntad, destruir la dignidad, deshacer la confianza entre las personas, y arrastrar a toda una familia a un lugar del que salir resulta casi muchas veces más difícil. Parte 7. El agua no es solo naturaleza, sino algo capaz de borrar por completo a una aldea. En muchos lugares del mundo, el agua es lo que da vida a las personas. Riega los campos, da peces, trae sedimentos fértiles y también esperanza. Pero en Bangladesh, el agua no es solo vida. Muchas veces, también puede ser aquello que borra una aldea entera del mapa sin explosiones, sin guerra y sin ninguna crisis financiera. Basta con que el río cambie de curso. Basta con que la orilla empiece a agrietarse. Basta con que una temporada de lluvias sea más feroz que la del año anterior. Y para muchas familias, ese es el momento en que todo lo que tienen, desde la casa, la tierra y los árboles del huerto, hasta la sensación de pertenecer a algún lugar, empieza a ser arrastrado poco a poco. Lo que vuelve esta tragedia tan escalofriante es que no sucede como un accidente aislado que luego termina. Puede llegar lentamente, pero es persistente y cruel. Hoy es un tramo de la ribera que se hunde un poco más. Unas semanas después,
cae otra porción de tierra. Y luego llega el día en que la gente se queda mirando cómo el agua devora el lugar que antes era el patio de su casa. Hay familias que no quedaron arruinadas por un negocio fallido, ni lo perdieron todo por gastar irresponsablemente, sino simplemente porque el terreno bajo sus pies ya no pudo sostenerse más. Aquí la pobreza no nace de la pereza ni de malas decisiones. Nace del momento en que la naturaleza retira de golpe los cimientos de toda una vida. Moi y Bangladesh es un lugar donde ese tipo de pérdida ocurre con una frecuencia tal que se ha convertido en parte de la vida cotidiana. La erosión de las riberas, las inundaciones, los ciclones, la subida del agua, la intrusión salina, el empobrecimiento de la tierra y el fracaso de las cosechas se entrelazan en una cadena de presión frente a la que los pobres casi no tienen defensa. Cuando ya no queda tierra cultivable, cuando el agua dulce se vuelve cada vez más difícil de conseguir, cuando cada temporada de tormentas trae consigo la amenaza de perder la casa, la gente ya no abandona su tierra por el sueño de prosperar. Se va porque quedarse puede significar no sobrevivir. Y esa es una diferencia enorme. Hay personas que llegan a la ciudad no para buscar oportunidades, sino para huir del derrumbe del lugar que antes llamaban hogar. Pero la tragedia no termina ahí. Porque cuando el agua obliga a la gente a dejar su tierra para sobrevivir, por lo general no entran en una vida mejor, sino en otra forma de inestabilidad. Desde aldeas erosionadas, se desplazan hacia barrios urbanos hacinados, habitaciones precarias, trabajos mal pagados y una vida sin raíces ni certezas. Las mujeres, los niños y las familias pobres son quienes quedan en la posición más vulnerable. Pierden sus medios de vida, pierden sus redes de apoyo habituales, pierden la sensación de seguridad. Y así, el agua no solo se lleva la tierra, también arrastra a las personas hacia un ciclo de migración silenciosa, en el que se convierten en desplazados dentro de su propio país. O lo que hace que esta historia resulte tan inquietante es que rompe una ilusión muy común: la idea de que los desastres naturales son solo episodios breves. En realidad, para muchas personas en Bangladesh, el clima no es una noticia pasajera que aparece unos días en los informativos y luego desaparece. Es una fuerza lenta pero devastadora, que va desgastando casas, medios de subsistencia y futuro con cada estación. Hay quienes nunca quisieron dejar su pueblo. Hay quienes solo querían quedarse en la tierra de sus padres y continuar una vida sencilla y conocida. Pero fue precisamente el agua la que los obligó a irse. No para mejorar su destino, sino simplemente para conservar la vida. Y cuando en un país demasiadas personas se ven obligadas a abandonar el lugar donde nacieron de esa manera, el agua deja de ser solo naturaleza. Se convierte en un poder silencioso, capaz de reescribir el destino de millones de personas. Parte 8. Cox's Bazar. El lugar donde una crisis duró tanto que terminó pareciendo normal. Hay lugares en el mundo que, si uno los mira solo desde lejos, podría pensar que son una ciudad densamente poblada como cualquier otra. Techos que se extienden hasta donde alcanza la vista, callejones estrechos y retorcidos, corrientes de gente que no dejan de moverse, niños corriendo entre los pasillos, y puestos improvisados que surgen para sostener la vida cotidiana. Pero cuando uno se acerca más, descubre que no se trata de una ciudad construida para que las personas vivan y prosperen. Es un espacio levantado para que la gente se refugie temporalmente de una crisis. Y la mayor tragedia de Cox's Bazar es que esa crisis se ha prolongado demasiado. Tanto que lo temporal empezó a tomar la forma de un destino fijo. Más de 1 millón de rohingyas viven hoy en Bangladesh, principalmente alrededor de la zona de Cox's Bazar. Esa cifra basta para convertir este lugar en uno de los espacios de refugiados más densamente poblados del mundo. Y lo más inquietante no es solo la cantidad, sino la sensación de hacinamiento, casi como si no hubiera espacio para respirar. Las tiendas y refugios improvisados cubren por completo las laderas, y los caminos son tan estrechos
que la vida de cientos de miles de personas queda comprimida en un espacio donde siempre faltan privacidad, seguridad e incluso un futuro claro. Aquí, un incidente pequeño puede convertirse muy rápido en una gran catástrofe. Un incendio, una lluvia intensa, un deslizamiento de tierra o simplemente una interrupción en la ayuda humanitaria. El peso de Cox's Bazar no está en un único momento trágico, sino en el hecho de que la gente tenga que vivir durante demasiado tiempo en un estado suspendido, sin poder empezar de verdad de nuevo, pero tampoco pudiendo regresar. Ya no están en el lugar de antes, pero tampoco han tenido jamás un lugar nuevo que realmente les pertenezca. Los adultos viven con los recuerdos de la huida y la pérdida. Los jóvenes, en cambio, crecen en un mundo limitado por las vallas invisibles del campo de refugiados, donde el tiempo pasa pero la puerta hacia el futuro sigue siendo angustiosamente estrecha. Cuando una persona joven vive demasiado tiempo con la sensación de estar atrapada, lo que pierde no es solo la oportunidad de ganarse la vida, sino también la fe en que su vida podría ser distinta. Y precisamente ese vacío crea otras zonas oscuras. Y donde hay demasiadas personas comprimidas entre la escasez y la desesperanza, surgen con facilidad economías clandestinas, explotación, contrabando, violencia y estructuras de poder no oficiales. No porque la gente de allí sea peor, sino porque cuando la vida queda bloqueada durante demasiado tiempo, aparecen salidas deformadas. Un joven sin empleo estable, sin libertad de movimiento y sin una perspectiva clara, será más fácil de arrastrar. Una familia que vive hacinada en la inseguridad será más vulnerable. Una comunidad mantenida durante años en una condición provisional terminará agotándose, resquebrajándose y sobreviviendo de maneras que nadie desea. Pero Cox's Bazar no es solo una carga para los refugiados. Esa presión también recae sobre la comunidad local, sobre los recursos, la infraestructura, el empleo, los precios y toda la región receptora. Cuando una crisis se prolonga demasiado, deja de ser simplemente una emergencia y se convierte en una realidad social compleja, donde el cansancio se acumula en todos los frentes. Y eso es precisamente lo que hace que la imagen de este lugar sea tan inmensa como dolorosa. Una ciudad llena de gente, de movimiento y de esfuerzos por seguir viviendo, pero construida sobre la pérdida de la patria, la espera sin final y una pregunta que nadie ha podido responder por completo. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona en la provisionalidad antes de que esa misma provisionalidad se convierta en una condena para toda la vida? Parte 9. El aire de Daca. Aquello que respiras cada día también podría estar matándote en silencio. Hay ciudades donde el peligro no necesita llevar un cuchillo, no necesita disparos, ni siquiera necesita un momento explosivo para sembrar el pánico. Solo necesita entrar en tus pulmones con cada respiración, en silencio, de manera constante, día tras día, hasta que el cuerpo empieza a pagar el precio. Daca es una ciudad así. Aquí, el aire no es solo aquello que rodea a las personas. Muchas veces se parece más a una forma de violencia lenta, invisible, silenciosa, pero capaz de desgastar la salud de millones de personas de una manera que casi nadie puede evitar por completo. Bangladesh ha sido registrado como uno de los países con peor contaminación del aire del mundo en 2024. Y las advertencias más recientes muestran que los niños son uno de los grupos especialmente más vulnerables. Lo que vuelve tan inquietante esta oscuridad es que no tiene la imagen impactante a la que estamos acostumbrados. No hay escenas ensangrentadas, no hay gritos, no hay un culpable que salga a confesar. Solo hay partículas finas, humo, emisiones, quema de basura al aire libre, tráfico denso, actividad industrial, construcción y capas de contaminación superpuestas hasta el punto de que una persona común casi no sabe cómo protegerse. El Banco Mundial ha señalado que, en la propia Daca, la quema abierta de residuos ha contribuido aproximadamente con un 11% del nivel anual promedio de PM2,5 ponderado por población,
lo que demuestra que, a veces, haya aquello que envenena silenciosamente a la gente, proviene justamente de actividades muy cotidianas de una ciudad desbordada. Pero el verdadero precio de la contaminación del aire no está en los números fríos, sino en la manera en que se infiltra en la vida diaria. Un niño que crece en ese ambiente no solo tose más o se cansa más fácilmente. UNICEF advierte que la carga de enfermedad provocada por la contaminación del aire en los niños de Bangladesh sigue aumentando. Eso significa que hay pulmones que ni siquiera han terminado de desarrollarse y ya tienen que funcionar en un entorno tóxico. Hay cuerpos pequeños, en pleno crecimiento, absorbiendo algo que ni siquiera los adultos pueden soportar durante mucho tiempo. Lo más estremecedor de esta historia está aquí. Muchas familias pobres ni siquiera tienen una alternativa. No pueden mudarse a un lugar con aire más limpio. No pueden trabajar en un sitio con menos polvo. No pueden criar a sus hijos en un entorno distinto. Solo pueden seguir respirando, aunque ese mismo acto de respirar les vaya quitando la salud, poco a poco, cada día. Por eso, el aire de Dhaka se convierte en una clase de tragedia difícil de captar, pero profundamente cruel. No mata con un solo golpe fuerte, sino mediante un desgaste prolongado. Hace que la enfermedad se vuelva habitual, que el agotamiento parezca normal, que la esperanza de vida, la calidad de vida y el futuro de toda una generación se reduzcan de una manera que no se ve fácilmente a simple vista. Hay ciudades donde la gente teme a la oscuridad por la delincuencia, pero en Dhaka, quizá lo más aterrador sea el día, cuando todos siguen yendo a trabajar o llevando a sus hijos a la escuela, comerciando como siempre, mientras cada respiración puede estar cargando una parte del desastre. Y eso es precisamente lo más escalofriante. A veces, lo más peligroso no es lo que te derriba de inmediato, sino aquello que te debilita poco a poco, en medio de una vida que sigue adelante como si nada ocurriera. Y es justamente ese vacío el que crea otras zonas oscuras, donde hay demasiadas personas atrapadas en la escasez y en la falta de salida. Allí surgen con facilidad economías clandestinas, explotación, contrabando, violencia y estructuras informales de poder. Parte 10. Mujeres trabajadoras, mujeres pobres, y la ecuación de sobrevivir sin salida. Para muchas mujeres en Bangladesh, el peligro no está en un momento dramático, como en una película, sino en tener que elegir cada día entre el agotamiento, el silencio y seguir soportando. No todas enfrentan una gran tragedia lo bastante visible como para llamar la atención de los demás. Muchas simplemente están siendo desgastadas poco a poco por una vida en la que todas las cargas parecen caer al mismo tiempo sobre sus hombros. Tienen que trabajar para ganar dinero, asegurar la comida de la familia, cuidar a los hijos, soportar la presión social, cuidarse de la violencia y, en muchísimos casos, vivir en un mundo donde las oportunidades de salir adelante son casi inexistentes. Por eso, cuando se mira el lado oscuro de Bangladesh, o si se ignora la vida de las mujeres, se deja fuera la parte más silenciosa y más profunda de todo el panorama. Hay mujeres que trabajan por salarios tan bajos que por más que se esfuercen, su vida sigue atrapada en un estado permanente de insuficiencia. No alcanza el dinero para descansar cuando están enfermas. No alcanza para que sus hijos estudien en condiciones dignas. No alcanza para salir de una vivienda precaria. No alcanza para convertir una elección en libertad. Y lo más cruel es que, después de la jornada laboral, su trabajo no ha terminado. Regresan a la cocina, a los hijos, a los familiares, a esas responsabilidades invisibles que la sociedad suele dar por sentadas como un deber. Así, su día no se divide entre trabajar y descansar, sino entre pasar de una forma de trabajo mal pagado a otra forma de trabajo no remunerado, pero imposible de rechazar. El agotamiento aquí no está solo en el cuerpo. También está en la ausencia casi total de un espacio para pensar en sí mismas como seres humanos que tienen derecho a sentirse un poco más livianas.
Y ese círculo se cierra aún más cuando la pobreza se combina con otros riesgos. Una niña que se casa demasiado pronto entra en la vida adulta casi sin haber tenido oportunidad de prepararse. Una mujer que migra desde una zona afectada por inundaciones o erosión no solo pierde su casa, sino también la red conocida que antes la ayudaba a resistir. Una madre que vive en un asentamiento urbano inestable debe cuidar de sus hijos en medio de la contaminación, la enfermedad, el trabajo precario y el miedo a ser expulsada del lugar donde vive. En una familia pobre, la mujer suele ser la primera en asumir el sacrificio. Come menos, descansa menos y soporta más. Cuando la sociedad se sacude por el clima, la pobreza o una crisis, las mujeres y las niñas rara vez son las primeras en ser protegidas. En cambio, suelen ser quienes absorben en silencio el golpe más duro. Lo que hace que esta historia deje eco no es que sea una locura en el sentido sensacionalista, sino que es demasiado real, demasiado familiar y demasiado fácil de considerar normal. Una sociedad no se derrumba solo por grandes explosiones o por males visibles. También se erosiona por las innumerables mujeres que pasan toda su vida en una posición de resistencia forzada, donde su dignidad es puesta a prueba cada día sin que nadie llame a eso una crisis. Y quizá esa sea también la parte más triste al mirar a Bangladesh. Entre la falta de vivienda, las drogas, el trabajo infantil, los desastres naturales, la contaminación y los campamentos de refugiados, la mujer pobre suele estar justo en el punto de cruce de todo. Podemos comprender de verdad hasta qué punto este mundo es complejo y frágil. Si te gustan los videos que exploran los rincones ocultos del mundo de los que pocos hablan, pero aún así quieres mirarlos con lucidez y comprensión, suscríbete al canal para apoyarlo. Porque todavía hay muchos lugares en este mapa que son hermosos en la superficie, pero que detrás esconden historias que nos obligan a mirar el mundo de una manera completamente distinta.